Hola, mi nombre es Catalina Franco. Yo soy Jari Barwe. Yo soy Beatriz Pardo. Yo soy Estefanía Mejía. Yo soy Camilo García y somos el grupo número 11. En este video vamos a hablar acerca de la película Dersu Uzala. En esta película, pues no sé, algo que a mí me pareció muy interesante es el hecho de que por primera vez conocimos un personaje que convive con la naturaleza, pero no es como si él antes partiera de un entendimiento como desde la ciudad o desde un entorno distinto, sino que él ya como que culturalmente casi que crece con la naturaleza y crece rodeado de un bosque y como de todos los conocimientos y los aprendizajes que eso conlleva. Entonces, no sé, me parece interesante hablar un poco como de las diferencias que tiene entre uno insertarse en un entorno distinto o crecer en ese entorno. Sí, a mí me parece muy interesante, como al comienzo de la película, que le dicen al personaje, como tú crees que todo el mundo es personas, que el sol es una persona, que el agua es una persona. Y yo creo que pensar que son personas te vuelve consciente del daño que le haces o el bien que le haces, como no estás tú aprovechándote, sino que convives y lo ves de otra forma 100% diferente a alguien que llegó de la ciudad y tiene como el entendimiento de yo soy persona y la naturaleza es otra cosa. Me parece muy interesante. Me parece también súper pertinente haber visto esta película al final porque siento que recoge todo como lo que hemos tratado de los otros videos, como el hecho de relacionar un entorno así como tan natural con la libertad que de pronto la pudimos ver un poco en la primera de Into the Wild o en la conferencia de Philippe Descola cuando también él hablaba como de estos como espíritus de la naturaleza o como el ser no humano que existe en pues que nos rodea y pues sí, pues siento que como que esta película lo recogió todo y también me hizo pensar mucho que cuando uno crece o pues se cría en un entorno natural, lo que acaba de decir Cami, de el conocimiento que adquieres de como de lo más nativo, el origen principal de todo, siento que es mucho más valioso que recurrir a un libro de teoría. Siento que al final como que la práctica se vuelve mucho más enriquecedora. Sí, incluso él da como tips a la comunidad esta con la que se encuentra y les decía como que si pasaba algo con las nubes o algo con los pájaros, era que algo iba a suceder. Entonces es también como empezar a ver y entender cómo se relacionan las cosas que lo rodean a él. Y es como también lo que mencionábamos antes de ver todo como hombres e incluso pensar que el sol es el hombre más importante y aprender de todas esas relaciones y de cómo conviven las diferentes partes. Yo siento que en la película recibe una sabiduría, o sea, inmensa de cómo, de la empatía que debemos tener de la relación que tenemos con los objetos a nuestro alrededor. Es como, ¿cómo decirlo? Cómo deberíamos tratar las cosas, verdaderamente las cosas. A mí también me parece muy interesante la forma en que los hombres que están con Dersu aprenden, porque pues nosotros, por ejemplo, vamos a la universidad y nos dicen esto es así, esto es así, esto es así, pero Dersu solo les dice como no, sí, por acá pasó un viejo y es por esto, y después ellos lo ven, entonces es mucho más fácil como ver para creer, y al comienzo todos eran como molestando a Dersu por lo que decía, y después todos creen que Dersu es muy sabio por lo que han visto de él. A mí me parece muy interesante que aprendan de esa forma. Sí, a mí me parece súper chévere que también era como un intercambio, como, o sea, Dersu les enseñó muchas cosas, pero también, pues, no sé, como en esas escenas donde como que aparecían tomándoles fotos y aparecía Dersu como si aprendiendo como de la cámara y aprendiendo otras cosas. Eso me pareció muy interesante también, como ver que también no es como uno ir y meterse a la naturaleza, insertarse y ya, sino es como aprender y es como
como intercambio. Sí, yo siento que se vuelve un conocimiento como mucho más sensible, porque es lo que acaba de decir Tris, como que uno deja de lado, menosprecia o pues como no valora tanto ese conocimiento afuera en el campo y está concentrado mucho más como en esto, como más científico de la academia y entonces uno cree que por tener tanto conocimiento acá tan cerca como lo tenemos nosotros, por ejemplo, el computador, estamos hechos, pues como ya tenemos acceso a todo, pero siento que se pierde ese valor sensible que era el que tenía Dersu, que pues sí, como que logra conectar todo y entiende una pues, cantidad de cosas mucho más, de una forma mucho más amplia. Y siento que por eso es que cuando él se va a la ciudad es que se siente un poco como más limitado, restringido y a eso es lo que él llama como libertad, como yo Sí, quiero es poder tener esa sensibilidad.